Vamos a comenzar con lo que les adelantaba Randall sobre los dispositivos intrauterinos o más conocido como DIU, que es el método anticonceptivo reversible más utilizado actualmente por las ventajas que ofrece, entre ellas su alta efectividad. Sin embargo, muchas mujeres preguntan si esta colocación pone en riesgo su fertilidad. Para contestar esta y otras consultas, hoy nos acompaña la ginecóloga Alejandra Barbosa, a quien usted puede hacerle sus consultas en video a través del WhatsApp 6087-7777. Ahí puede enviarnos un video y nosotros pues aquí lo vamos a colocar en pantalla. Ojalá que no sea un video mayor a los 30 segundos y que usted nos diga desde dónde nos ve, que le podamos ver el rostro, y ojalá que el sonido esté en buena calidad y que sea horizontal para que se vea mejor. Doctora Alejandra, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Comenzamos definiendo la palabra DIU o dispositivo intrauterino en la forma más sencilla. En palabras sencillas, es un dispositivo o un sistema de plástico en forma, básicamente de la misma forma que tiene el útero, que si nosotros la pudiéramos ver, tiene una forma de T, que se le ha colocado algún tipo de, ya sea hormona o en este caso algún tipo de metal que nos va a ayudar para ejercer un efecto inmediatamente directo sobre el órgano genital reproductor. Ok. Eso hace que pues logremos tasas de eficacia sumamente altas, como lo dijiste antes. El mercado ofrece diferentes tipos de dispositivos intrauterinos. No sé si hay grandes diferencias o diferencias significativas entre uno y otro. Sí, bueno, en realidad los tipos de dispositivos en el mercado hay muchísimos. Estos dispositivos se vienen gestando esas ideas desde los siglos anteriores y se han ido modernizando. Entonces hoy en el mercado tenemos dos tipos de dispositivos que se consideran dispositivos modernos. Y aquí es la importancia de conocerlos porque al ser mucho más nuevos y pues actualizados en su perfil, son verdaderamente lo mejor que podemos encontrar. Tenemos dispositivos de cobre y dispositivos liberadores de hormona. Esos liberadores de hormona tienen nombre propio, que la gente, eso es la forma más común en la que lo llegan a conocer, que es la Mirena. La famosa Mirena, que ha sido un dispositivo que ha venido a generar una revolución importantísima en la anticoncepción de la mujer, que pues cada vez se empodera más y tiene muchísimo más entendimiento sobre estas situaciones. Hay una versión pequeña de la Mirena que se llama Yaides, entonces básicamente son esas tres. Pero es lo mismo. Es una T de cobre, que es la que tiene cobre, y tenemos una segunda versión que es liberadora de hormona, que en esa tenemos dos versiones, Yaides o Mirena, dependiendo de los años de uso y la dosis que contiene. Ok, hablando de la T de cobre, que yo creo que era como la más conocida en su momento, claro, ¿verdad? Esta es de mayor tamaño que la Mirena, por ejemplo. Sí, si nosotros pudiéramos comparar, en realidad son milímetros. Pero bueno, efectivamente mucho de lo que la gente conoce y de hecho también de los tabús que se arrastran a través de los dispositivos es por la famosa T de cobre. Como te digo, efectivamente eso está en el mercado hace muchísimos años y han ido mejorando su versión. Probablemente hace muchísimo tiempo habían versiones que generaban cierto daño a la mujer y por lo tanto hubo siempre como un rechazo hacia ese tipo de dispositivos. La T de cobre lo que mide son 3.6 centímetros versus, digamos, la Mirena, que lo que mide son 3.2 centímetros. Entonces, si nosotros las pudiéramos ver una a la par de la otra, son en realidad pues algo un poco apreciable. Para lo que es la cavidad uterina, en realidad el tamaño, la diferencia de tamaño no hace mayor diferencia. Actualmente, entonces, se prefiere la que trae hormonas, que es en este caso la Mirena, en vez de la T de cobre. Bueno, en realidad siempre van a haber de todo para todas las pacientes. Van a haber mujeres que por condiciones probablemente de enfermedad o incluso también tenemos mucho, hoy en día, ¿verdad? Mucha intención de ser como más natural. Hay muchas chicas, incluso jóvenes, que llegan a colocarse dispositivos intrauterinos de cobre porque no tienen ningún cambio en su sistema hormonal. Entonces, sin embargo, pues por los efectos que ahorita vamos a hablar, secundarios de uno y de la otra, probablemente la más preferida es la Mirena. La Mirena sí tiene que es 30, 40 años en el mercado. Nosotros en el país tenemos también muchísimo tiempo de colocarla y hace que la experiencia que se haya generado y el de voz a voz sea muy apreciada por las pacientes. El dispositivo de Mirena, pues generalmente lo que es sumamente efectivo y te cambia el ciclo menstrual de manera pues que para la mayoría de las mujeres es positivo porque genera una disminución del flujo menstrual.
La diferencia que vamos a tener con la T de cobre es que la T de cobre tendríamos que preparar a la paciente para que más bien sangre un poquito más y tenga unos días más de menstruación. Entonces ves que las diferencias, ¿verdad? Son como radicales. Son como contrarias, ¿verdad? Claro, claro. Sin embargo, eso no hace que la T de cobre sea un mal medicamento, es un excelente medicamento. Si nosotros comparamos tasas de efectividad, son exactamente iguales. Pues yo siempre les digo que la Mirena es como la versión mejorada del T de cobre, con la intención de que si a vos no te gusta sangrar mucho o por alguna razón no puedes utilizar porque ya por si sangrabas mucho, la Mirena es en realidad una opción sumamente beneficiosa para esas pacientes. Ya vamos a hablar de por qué la T de cobre hace que más bien por el contrario la mujer sangre más en vez de disminuirlo. Pero antes queríamos saber la colocación, doctora. ¿Cómo es la colocación? ¿Es molesta? ¿Es dolorosa? Bueno, el procedimiento es un procedimiento que se hace en consultorio, es un procedimiento de consultorio, eso es lo que tiene que saber la paciente, no tiene que tener, digamos, como una sedación o algo, es algo que usted llega caminando y se va caminando de la oficina. Pero sí es un procedimiento que pues se tiene que tener siempre sus precauciones. Pues en realidad todos intentamos tener una cierta pequeña preparación, ya sea colocar un poquito de anestésico local en el cuello del útero. Recordemos que nosotros vamos a colocar un dispositivo dentro del útero. Entonces se necesita pues exactamente en la misma posición que cuando la paciente se hace el Papá Nicolau, colocar el espéculo, el aparatito que nos colocan para poder acceder a la vagina, encontrar el cuello y hacer ahí una manipulación rápida, que eso es lo que la paciente tiene que saber, es sumamente rápido. Pero en algunas ocasiones se puede sentir un par de pellizcos, como les digo yo. Para eso, pues tenemos un par de estrategias, como les digo, colocar anestésica local o que la paciente se premedique 1 hora antes con algún tipo de antiinflamatorio y eso alivia muchísimo las molestias. Entonces, para decirte, no es que es dolorosísimo, pero digamos que hay un cierto disconfort que la paciente puede sentir. Después de eso puede sangrar un par de días, un poquito, incluso algunos dolores, pero nada que alguna medicación que la paciente pueda tener medicada por su médico le vaya a ayudar. ¿Cuánto tiempo puede durar la colocación de un dispositivo intrauterino? Es exactamente como cuando usted va a su cita con su ginecólogo o a hacerse su Papá Nicolau. En realidad el procedimiento entre que la paciente llegó y se fue puede durar no más de 20 minutos. Ok. Doctora, ¿qué hace que sea tan eficaz o que sea tan eficaz este método en la mujer que usted decía que prácticamente pues los niveles de no afectan el nivel de fertilidad y que además es uno de los anticonceptivos más eficaces? ¿Qué lo hace tan bueno? Sí, se encuentra, digamos, en el top 5, ¿verdad? Ajá. Como yo les digo, eso hace que tenga tasas igual de buenas que estar operado. Cuando uno paciente llega a la consultoría y dice, doctora, yo quiero que usted me ponga lo más efectivo que hay en el mercado. Bueno, esto es de lo más efectivo que hay. No, ni siquiera la cirugía podemos decir que es muchísimo mejor, están exactamente en los mismos niveles. Bueno, esto lo hace probablemente este tema de que al ser un procedimiento médico o un procedimiento único, ¿verdad? La paciente no tiene como mayor intervención. A ver, cuando nosotros hablamos de la eficacia, hablamos de lo que es el uso teórico y el uso típico. Entonces, una cosa es lo que la teoría dice. La teoría dice, sí, bueno, estos medicamentos deberían tener esta tasa de eficacia, pero la realidad es que, por ejemplo, sobre todo cuando son pastillas anticonceptivas o medicamentos que son de cambio mensual, pues pueden fallar y a veces es un tema más porque se nos olvida, porque me tomé algo más y pudo haber hecho alguna interacción con el medicamento. Igual es la misma inyección, que no me la puse el día que me la puse, ¿verdad? Tenemos varias versiones de uso de recambio mensual que como que el error humano, digamos, y sin querer a veces puede hacer que sea menos efectivo. Bueno, estos, una vez que está colocado y se considera que está bien colocado, en realidad no hay mucho que cambie la eficacia. Son medicamentos que se utilizan y tienen por su perfil de medicamentos y de características que se mantengan durante años en el organismo. Entonces, se confía en que una vez colocado, el medicamento no va a cambiar su eficacia si estuvo bien colocado. Entonces, aquí lo importante es un procedimiento adecuado, ¿verdad? Para su colocación. Y eso solo una única vez. O sea, durante los 5 o 10 años que tienen su uso, solamente se coloca, o sea, pues una única vez, ¿verdad? ¿Después de cuánto tiempo de colocado el dispositivo intrauterino ya la mujer puede tener relaciones sexuales sin tener temor a un embarazo?
Bueno, teóricamente debería ser inmediato. O sea, poniéndomelo hoy, mañana yo ya debería estar cuidada. Pues siempre por ahí un tema, pues por el procedimiento que se coloca, se hacen como ese par de pellizquitos que yo les comento. Entonces, pues siempre pues recomendamos que no haya vida sexual en los próximos 7 días. Y bueno, en realidad para ser un poquito más exagerados, pues tratamos de hacer una revisión siempre. Se recomienda una revisión después de la colocación entre la 4ª y 12 semanas después de su colocación. Por lo tanto, muchos de nosotros lo que optamos es por contarle a la paciente que ojalá pudiera tener un segundo método de planificación hasta que tengamos esa revisión. Pero si por alguna razón alguna paciente pues tuvo relaciones al día siguiente de colocada, efectivamente ya está. Con esos 99.9% de eficacia que tiene el dispositivo. Muy bien. ¿Hay efectos secundarios luego de la colocación? Vamos a tener un poquito de sangrado, eso es lo más común, y un poco de dolor. ¿Un sangrado abundante o eso? No, de hecho, o sea, lo que se hace, se les advierte a las pacientes que durante los primeros días va a ser tal vez un poquito más rojo, pero pues eventualmente es como cuando estamos en el final de la menstruación, que pues es como un manchadito. Con la migraña particularmente puede existir la posibilidad de que haya unos manchaditos persistentes durante varias semanas. Y eso es parte, digamos, de la forma en la que actúa el medicamento, pero que de ninguna manera nos está hablando ni de una inadecuada colocación, ni siquiera tampoco es un cambio en la eficacia del medicamento. Hablemos de ese tema que es importante sobre la vida útil de los dispositivos intrauterinos. ¿Cuánto tiempo es que la mujer debe tener este dispositivo en su útero y después de cuánto tiempo hay que retirarlo? Bueno, ahí es a donde viene la diferencia entre ellos, ¿verdad? Tenemos pues la T de cobre, que tenemos 2 versiones, una versión de 5 años y una versión de 10 años, pero son 10 años, ¿verdad? De hecho, la teoría habla que puede ser hasta 12 años. La Mirena particularmente es que la que más utilizada son 5 años y la Yaidez son 3 años. Pues la diferencia entre ellas va a ser por la dosis de medicamento que tienen, ¿verdad? Entonces ese es el máximo. Lo importante que la paciente tiene que saber es que el mínimo es lo que la paciente quiera. Ok, eso no es problema si ella quiere quitárselo antes. El dispositivo está diseñado para colocarse y sacarse en el momento que uno desee. Entonces esos son datos muy importantes porque tal vez hay pacientes que dirán es que no quiero planificar por tantos años, pero no necesita hacerlo por tantos años, sino que en el momento que se retire, ese es el máximo de los años que uno recomienda para que la eficacia sea así de prometida como lo estamos prometiendo. Claro. Doctora, a veces hay efectos secundarios, por ejemplo, con métodos como pastillas o inyecciones que generalmente las mujeres queremos utilizar otros para evitarlos. Por ejemplo, dolores de cabeza muy fuertes, sangrados muy abundantes, incluso el aumento de peso. ¿Hay efectos secundarios con respecto a la utilización de los DIUs? Bueno, hablando, digamos, para hacer comparativo, lo que son métodos hormonales con métodos hormonales, ¿verdad? Entonces, para comentar esto sería hablar sobre los liberadores de hormona. Estos medicamentos, para que puedan funcionar de manera continua durante el cuerpo, lo que poseen es una hormona que no es estrogénica. De hecho, esa es la razón por la cual se puede utilizar de manera continua. Si tuviera estrógenos, tuviéramos que hacer descanso como hacemos el descanso de la pastilla o hacemos el descanso de la inyección. ¿Y cuál es el efecto de los estrógenos? El estrógeno, pues, es, digamos, para las pastillas y estos métodos mensuales, esa es la forma en la que actúan, inhibiendo la ovulación. Estas no tienen ese medicamento, tienen otra hormona que se llama progesterona. Y la progesterona se puede mantener continua durante el cuerpo. En dosis continuas llega a tener efectos sobre la capa interna del útero, sobre el moco cervical, hace un efecto espermicida, cambio como bioquímico, pH, que permite que sea así de efectivo, ¿cierto? Pero vieras que más bien se considera que al no tener estrógeno, esa es como la versión de incluso necesaria para pacientes que tienen contraindicado utilizar estrógenos. A los estrógenos le achacamos el dolor de cabeza, el aumento de peso, la retención de líquido. De hecho, pues pacientes, ¿verdad? Si nos recordamos y nos devolvemos a lo que son los efectos hormonales de cualquier medicamento anticonceptivo, la trombosis, que es la formación de coágulos en las piernas, es un evento que no siempre debe estar pues advertido. Cuando toma esto puede suceder con mayor probabilidad tomando estrógenos. Entonces, ¿qué te cuento? Pacientes que tienen contraindicado utilizar estrógenos pueden utilizar una Mirena con seguridad, porque más bien este es un medicamento que tiende a tener muchísimo menos efectos secundarios sobre la paciente y bueno, y al actuar localmente, pues no tiene como esa distribución sistémica que le llega a doler la cabeza, que le llega a generar como esa retención de líquido, porque es
a una acción un poquito más local, ¿verdad? Ahora, estos métodos que tienen estrógenos también tienen progesterona en menos cantidad. Tienen progesterona, pero sí, sí, en menos ¿Y a qué se debe que entonces los dispositivos intrauterinos no tengan estrógenos? Bueno, es que fueron diseñados así. Esa hormona en esas dosis y en esa liberación genera el efecto anticonceptivo. Es decir, no necesita estrógeno para poder funcionar de esa manera. Entonces, esta es la novedad, ¿verdad? Lo novedoso del medicamento, bueno, la generación diferente, ¿verdad? Porque son versiones totalmente diferentes, distintas, actúan claro, totalmente diferentes. Y uno no tiene que pensar que lo que tiene es como si, ¿verdad? Porque uno siempre les dice, es que es como si estuvieras tomando pastillas, pero no te las estás tomando. No, en realidad no te estás tomando como si, porque no estás usando la misma hormona. Es la idea nada más de pensar de que no tienes que estar tomando la pastilla todos los días, pero es una versión muy diferente de hormona. A pesar de que el nivel, de que las hormonas son distintas, es decir, uno trae estrógenos, otro no lo trae, el nivel de efectividad es el mismo entre, por ejemplo, una pastilla, una inyección y los dispositivos intrauterinos. Bueno, no, es mayor los dispositivos. Hasta mejor entonces, porque Hasta evita mejor. esos dolores de cabeza que estábamos hablando. O sea, tiene menos efectos secundarios, te quita ese, me tengo que acordar todos los días. Y además, como te digo, por ser su acción local y su acción, digamos, de no manipulación por nadie más que una vez cuando se la coloca, eso es lo que llega a ser muchísimo más efectivo. Estamos hablando, pues, claro que las pastillas son efectivas y no quisiera que los usuarios vayan a pensar que están horrorizadamente desprotegidas con una pastilla porque no tienen un dispositivo. Sin embargo, si nosotros queremos lograr niveles mucho más altos y que sea reversible, que esa es la otra característica grandísima, que es muy buena, estos son métodos que te los quitas y vuelves a tu fertilidad, pero tenés la misma eficacia como si te hubieras operado, que es una decisión muy grande para tomar, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo realmente estoy segura que no quiero tener más hijos, incluso me puedo poner una Mirena porque sé que eso no me va a generar un riesgo. No estoy supeditada y eso es algo que es la ventaja que podemos tener ahora. Tal vez en otros momentos se decía, es que ya yo no quiero tener más hijos, me tengo que operar. No, si vos no quieres tener más hijos del todo, puedes hacer uso de una Mirena porque tiene las mismas tasas de eficacia. Bueno, si alguna se arrepiente, pues solo se la quita. Y antes, si alguna se arrepentía con la salpingectomía, ya no había nada que hacer, ¿verdad? Claro. Doctora, hablando también, bueno, usted nos decía que los dispositivos hormonales como la Mirena o la Yaides evitaban estos flujos o estos sangrados abundantes, ¿verdad? Sin embargo, la T de cobre es lo contrario. No es hormonal, nos explicaba usted. Entonces, es un dispositivo de plástico que viene rodeado con metal, tanto en los brazos como en el cuerpo, de cobre. Y el cobre y las sales de cobre se liberan en la capa interna del útero, van a liberar sustancias que al final, pues en realidad lo que van a generar es una inflamación, o para decirlo, una irritación sobre la capa interna del útero. Y bueno, de alguna forma es un cuerpo extraño que el cuerpo pues reacciona sangrando un poco más y que duela un poco más. Tienen como más espasmos o más cólicos, digamos, menstruales, y es algo a lo cual que deberíamos de preparar a la paciente. No le pasa a todas las pacientes. Sin embargo, es algo de lo que pues debemos de prepararla. Entonces, pues de alguna forma no va a ser una paciente candidata, ya una paciente que de por sí ya tiene suficiente sangrado y además tiene dolor con la menstruación. Entonces eso sería contraproducente colocarle un dispositivo de estos. La paciente que tiene ciclos normales, que sangra poco, 3, 4 días y no le duele, perfectamente un dispositivo de cobre es una opción para ella. ¿Es tan eficaz como la Mirena y la Yaides? Es tan eficaz. El problema es que está muy satanizado el dispositivo de cobre, pero es tan eficaz como la Mirena y la Yaides. ¿Qué podría ser que falle, doctora? Porque vea lo que nos hace, el comentario que nos hace Maxi Fernández. Mi hija quedó embarazada con la T de cobre. El bebé ya cumplió 2 meses. Sí. Bueno, probablemente si nosotros nos ponemos a sentar a ver las causas de falla de un dispositivo, bueno, no hay ningún método que sea 100% infalible, pero en este tema probablemente debemos haber, pues tal vez analizado un poco la inserción, cómo fue la colocación, si, ¿verdad? Si te decía yo que es un procedimiento médico que pues es muy respetable, se debe tomar las consideraciones como médico. De hecho, el médico general puede colocar un dispositivo de estos. Nosotros en la medicina actual, digamos, y eso, la Mirena, digamos, se puede vigilar por ultrasonido, tanto la T de cobre como la Mirena. Entonces, pues también tener acceso a un ultrasonido es sumamente importante después de colocarla. Entonces, básicamente, pues uno lo primero que puede sospechar ante una falla
No es tanto porque la paciente haya hecho algo mal, a lo mejor pues tampoco el médico hizo algo mal, pero tal vez no se tuvo una vigilancia adecuada de la colocación durante o después de la misma. Dice Rebeca, tengo una T de cobre, ¿es normal que tenga un flujo antes o después de la menstruación? Como cuerpo extraño, eso como te digo, genera esas sustancias inflamatorias que van a espesar el moco cervical también. Entonces, de alguna forma es bastante común tenerlo, siempre que sea algo leve, ¿verdad? Pues normalmente pueden tener durante el periodo cercano a la menstruación sangrados menores, ¿verdad? Una de las preguntas que generalmente me imagino que le hacen, doctora, es, por ejemplo, esta de Susi Hernández. ¿Se pueden mover de su posición estos dispositivos? Se pueden mover. Esto es una pregunta sumamente común, ¿verdad? Sin embargo, es muy raro. Es sumamente raro. La razón exacta por la cual un dispositivo de esto se le ha ocurrido a una paciente no necesariamente se logra saber, pero sí es importante que sepan que es tan poco probable que no debería ser algo como que nos haga pensar que mejor no me lo pongo por eso. Y eso ha sido probablemente mucho, ¿verdad? El tema de que de mejor no me lo pongo porque qué pasa si se me corre. Si a una paciente se le corre TAIS el dispositivo, se va a dar cuenta. Eso no es algo que pasa desapercibido. Tiene dolor, tiene cólicos menstruales, es algo con lo que yo no puedo andar caminando por ahí por la vida. Entonces es difícil, digamos, como que una paciente no se dio cuenta y, ¿no? Pasa, no te voy a mentir, pero digamos que las probabilidades de que un dispositivo de eso se corra es de menos de un 3%. ¿Y pasa por qué? ¿Por alguna actividad muy forzosa? No, no es algo que la paciente hizo. Efectivamente, eso es muy importante. La paciente usuaria de un dispositivo intrauterino puede hacer el tipo de ejercicio, la actividad física, el esfuerzo que quiera. Las deportistas son, bueno, candidatas muy usuarias a esto para no estarse acordando y a veces por comodidad de la menstruación, pero yo les digo que se pueden tirar de bungee, pueden hacer surf, pueden hacer cualquier cosa que en realidad ellas no van a hacer que eso se mueva. Las razones exactas son difíciles de decírtelas porque, ¿verdad? Esto es imagínate que en el mundo entero hay más de 103 millones de usuarios de dispositivos, efectivamente habrá alguna que se le vaya a mover. Y probablemente tiene más que ver con una reacción exagerada, probablemente inflamatoria como cuerpo extraño. Entonces, ellos están diseñados para estar ahí, pero todas somos con una sensibilidad inmunológica diferente y van a haber algunas que simplemente dicen esto no es para mí, mi cuerpo ciertamente, digamos, lo rechaza. Pero usualmente la paciente debería de percatar algo pequeño, en algo no se debería dar cuenta, ¿verdad? Ok, dice Marcela, doctora, después de 7 meses de haberme puesto la Mirena, comencé con flujos tipo agua y después de hacer actividad física. ¿Es esto normal? Probablemente generó alguna igual reacción inflamatoria, ¿verdad? Entonces sí, hay algunas pacientes que nos hablan que después de hacer ejercicio un poquito sangran y es normal, algo que no debería hacernos quitar, digamos, el dispositivo ni porque tampoco nos está dando un signo. Eso no sería uno de los signos como para pensar que está fallando o que está mal colocado. Ok, puede ser que esté, bueno, es que dice que tiene 7 meses, ¿debería esperar un año o unos meses yo más? pienso que podría darle tiempo, para darle tiempo mientras ella no sienta incomodidad, hemorragias, un dolor severo y continuo, probablemente incluso también revisarse, porque ciertamente el hecho de tener el dispositivo no la exenta de tener algún tipo de infección vaginal o algo que haya que también revisarse, entonces... Tati nos hace una consulta, doctora, que de hecho ya aquí la teníamos, y es si alguien con ovario poliquístico puede utilizarlo y si funciona igual que las pastillas. Bueno, no funciona igual, porque en esto efectivamente la pastilla tiene, el estrógeno que tiene la pastilla va a ayudar y a proteger ese tratamiento, pues uno de los tratamientos pilares para la paciente con ovario poliquístico. Dependiendo, digamos, de la valoración que se le pueda hacer, hay algún perfil de pacientes con ovario poliquísticos que creo que pues ha sido un tema probablemente que han tocado aquí varias veces. Hay diferentes grados de ovario poliquístico que probablemente va a haber un perfil de ellas que sí lo va a poder usar, pero es algo que definitivo se debe analizar ¿verdad? Con su médico para ver si es candidato, sobre todo porque muchas de las pacientes con este tipo de padecimientos tienen irregularidades menstruales, a veces tienen dolor. Pero, por ejemplo, en resumidas, para control de acné y el aumento del vello facial que genera el ovario poliquístico, la Mirena no funciona.
Ok. Entonces, si eso es una de las metas nuestras de tratamiento, no le podríamos ofrecer a la paciente una Mirena para el control de sus síntomas. ¿Debería seguir con otro método? Como Probablemente las pastillas son el pilar, ¿verdad?, para eso. Doctora Karina López dice, tengo la Mirena de 5 años y hace 4 meses se venció su periodo, pero no he ido al doctor por toda esta situación de pandemia. Muy buena esta pregunta, si es peligroso que ella continúe así. Bueno, igual que te decía de la T de cobre, el dispositivo, incluso en la misma casa farmacéutica, nos habla de que pueden permanecer 7 años. Ya a los 5 años empieza a haber una disminución de la eficacia, digamos, pero es sumamente leve, lo que hace que el riesgo que ella tenga en este momento de tener ese dispositivo todavía, probablemente está bastante segura todavía con el medicamento. Entonces, pues yo sí le diría que vaya haciendo pues la cita probablemente, pero pasarse, y eso es algo que también yo les quería, ¿verdad?, contar. No tiene que ser el día que me la puse 5 años después o 3 años después, ¿no? Porque efectivamente hay una prolongación del efecto que incluso se dice que hasta de 2 años. Pero bueno, yo como médico no le voy a prometer a una paciente que no va a quedar del todo embarazada. Exacto, entonces yo prefiero que la paciente se lo cambie entre los 5 y 5 años y medio. Ok, sí, que no esperen mucho tiempo, pero por lo menos para que la televidente esté tranquila, que por lo menos tiene ahí más tiempito. Dice Jerlyn Fonseca, me indicaron que en el caso de la Mirena te elimina la menstruación y que a largo plazo esto perjudica para una menopausia anticipada. ¿Es esto correcto? Bueno, eso es una excelente pregunta porque no, quiero que estén totalmente seguras las usuarias de Mirena que el dispositivo no les va a generar ese tipo de efectos. Bueno, hablando de cómo actúa la Mirena lo que actúa es adelgazando la capa interna del útero, la llamada endometrio, y hace que efectivamente la cantidad de sangrado que viene es muchísimo menor. O sea, vamos a hablar que en porcentaje un 70, un 80% de las usuarias a los 2 años casi no menstrua y la mitad no está menstruando. Y eso es un efecto deseable y secundario. De hecho, la Mirena es un dispositivo que también está aprobado a nivel mundial para el control de la hemorragia uterina por descontrol hormonal. Entonces, ¿qué les digo con esto? El dispositivo genera disminución del flujo menstrual. Yo a todas las pacientes les digo, vea, su ciclo va a ser diferente al usual. Usted no va a tener una ciclicidad natural como cuando estuvo tomando pastillas o cuando no está usando ningún otro método, pero eso es algo que está generando el dispositivo. Es un efecto secundario no negativo y esto, para efectos de nuestro sangrar poco está bien, lo que no está bien es sangrar mucho. Entonces la paciente, por ejemplo, que llega a la consulta y me dice, es que doctora, yo sangro tan poquito con la menstruación, naturalmente. Nosotros no la mandamos a sangrar más. La paciente que llega sangrando mucho, nosotros le medicamos para que no sangre tanto. Entonces, es beneficioso para la salud no sangrar mucho. Claro. Entonces, hay que sacarse de la mente completamente que sangrar poco es porque la sangre se le está acumulando en algún lado, que eso tiene que salir. Básicamente, si usted no menstrua, es porque ese mes usted no está produciendo tejido para menstruar. Así es. Entonces, eso no va a generar ni un impacto sobre la fertilidad, ni tampoco va a hacer que usted entre en menopausia antes. Claramente la menopausia es visible y es sentida en la mujer porque dejó de menstruar. Pero el dejar de menstruar con la Mirena no significa que entró en menopausia. Lo único que significa es que estamos haciendo una acción local sobre el útero. En la menopausia, el efecto es en los ovarios. Y particularmente la Mirena tiene muy poco efecto sobre los ovarios. Hay pacientes que dejan de ovular, pero eso no es igual la promesa. Más bien sería al revés, utilizando un método con estrógenos. Exacto. Con las pastillas usted sí deja de ovular. Con el medicamento Mirena existe la posibilidad que usted, incluso hay mujeres que sienten la ovulación estando utilizando la Mirena, porque perfectamente se puede ovular con el dispositivo. Entonces, su reserva ovárica no se va a ver afectada en nada porque el dispositivo está actuando sobre el útero. Excelente esa explicación, doctora. De hecho, también hay otra consulta sobre si ya después de retirada la Mirena o el otro dispositivo Yaides, la persona va a empezar a tener más flujos o más sangrados abundantes que cuando la tenía. Pues probablemente va a volver a su naturalidad. Pero no es que se le va a se le va a incrementar. Si yo sangraba poco o sangraba normal, pues voy a volver a sangrar normal. Lo normal, ok. Vamos a ver, dice Bárbara Duarte, buen día, yo me puse el dispositivo hace 2 meses aproximadamente, pero los dolores han sido bastante fuertes y la menstruación bastante abundante. Es normal que sea así.
¿Y qué dice que son 2 meses, doctora? Está muy reciente. Pues si está utilizando la Mirena, pues sí, yo la guiaría a que se revisara. Porque 2 meses después, pues no consideraría uno que fuera tan esperable que estuviera sangrando muchísimo. Como les digo, sangrar muchísimo con la Mirena no es lo usual. Si ella lo que tiene es una T de cobre, pues eso sí podría ser más esperable. Sin embargo, sangrar todos los días tal vez no es algo que podríamos dejar pasar, ¿verdad? Porque sangrar todos los días, menos con un método no hormonal, pues no es lo normal, ¿verdad? Okay. Ese sangrado debe estudiárselo. Marisela Rodríguez, ¿es cierto que la T de cobre se debe colocar estando con la menstruación? Además, quiero saber si una mujer que está dando lactancia puede colocársela. Sí, aquí podemos hablar un poquito de esto. La T de cobre es mejor tener algunas condiciones más favorables que nos ayudan a su colocación. Bueno, una de esas es que la paciente esté con la menstruación. Eso hace que el canal cervical, el canal del cuello del útero, esté un poquito más abierto, donde ha venido la sangre fluyendo. Eso hace que sea menos incómodo el procedimiento. Y pues también nos aseguramos que la paciente no está embarazada, ¿verdad? Si nosotros recordamos, vamos a colocar un dispositivo justamente a donde se albergan los embarazos, ¿verdad? Entonces, pues estar seguros de eso es como la prueba de embarazo negativa. Si uno no la pusiera con la regla, lo ideal es tener una prueba de embarazo negativa del día o del día antes para esto. Ok. Entonces, siempre tratamos de coordinar una cita con las pacientes con la regla para que su procedimiento sea mucho más sencillo. El dispositivo se puede colocar en cualquier momento. De hecho, importantísimo, lo puede usar cualquier paciente al no tener estrógenos. Ahí es a donde voy. La lactancia, el posparto, es uno de los métodos ideales para esos pacientes. Porque siempre hemos considerado que utilizar pastillas convencionales durante la lactancia, pues a veces puede afectar un poco la cantidad y la calidad. Por lo tanto, esta es una de las pocas versiones que tiene una mujer en estado de lactancia para posparto, para planificar. Se dice, Thais, que se puede colocar inmediatamente después del parto. O sea, que naciendo el bebé poniendo Mirena. O pues incluso hasta en la cesárea. Si la paciente tuvo un aborto del primer trimestre, todo esto se pueden colocar inmediato. Pues de alguna forma yo creo que la mayoría de nosotros pensamos igual y optamos por esperar un tiempo, ¿verdad? De colocación, y en posparto lo ideal es citar a la paciente entre 4 a 6 semanas después del nacimiento del bebé. Okay. Pero se dice, y sobre todo como en datos más epidemiológicos internacionales, que si la paciente se te va a ir y hay que colocarle un dispositivo, mejor colóqueselo ahí y no que vuelva con un embarazo inesperado. Pero cuando es un procedimiento electivo que vos querés ir a hacerte, siempre preferimos pues que haya pasado un tiempo prudente después del parto. Aparte, la paciente pues está un poco incómoda, el parto y la cesárea y todo. Entonces, doctora, nos pregunta Yelsin Gaitán, ¿se puede poner si se tiene el útero invertido? Se puede colocar con el útero invertido. De hecho, siempre se debe revisar eso. Es elemental para nosotros hacer ya sea una revisión bimanual, un tacto vaginal, o utilizamos el método del ultrasonido para poder verificar la posición del útero. Okay. Pero eso no es una contraindicación. Okay. Dice también, buenos días, yo tengo miomas y quisiera colocarme este dispositivo, ¿es aconsejable? Ella es Karen Villalta. Se considera que los pacientes con miomas, recordemos que los miomas son tumores benignos que se forman en las capas internas del útero y que por lo tanto uno de los síntomas más comunes que producen es que producen mucho sangrado. Entonces, en esa condición podríamos ver si hay algunas pacientes que son candidatas para utilizar el dispositivo como parte de su control de sangrado. Es importantísimo que sepa que el dispositivo no le va a quitar los miomas y sí van a haber miomas que, dependiendo de su localización y su tamaño, van a ser difícil porque obstaculizan mecánicamente el lugar a donde se coloca el dispositivo. Entonces, puede utilizarlo, pero siempre debe ser una valoración antes, dependiendo de esas características de los miomas que tenga. Tenemos muchas pacientes que hemos logrado evitar operarlas porque básicamente los miomas son tumores benignos que si dejaron de crecer y simplemente lo que producen es sangrado, con la Mirena controlamos el sangrado y la paciente se ha podido evitar una cirugía, ¿verdad? En otros casos definitivamente no, y esa es una de las posibilidades por las cuales una paciente incluso la puede expulsar, tener miomas, le estorban demasiado, la terminan sacando y pues el tratamiento para esa paciente va a tener que ser probablemente quirúrgico. Pero muchos de nosotros optamos por intentar en esa paciente
librarla del quirófano y tratar de ponerle un dispositivo intrauterino. Entonces podría valorarlo con su médico porque sí es una opción viable. Excelente, una buena respuesta, doctor. Para Karen. Doctora, dice Dani Gómez, si uno se coloca la Mirena, ¿hay algún problema a la hora de hacerse un Papá Nicolau? Ninguno, en lo absoluto. Por el dispositivo va a estar colocado dentro del útero y las revisiones van a ser vaginales. En la vagina, nosotros cuando revisamos a la paciente, lo que vemos son los hilos y eso no obstaculiza para nada en el muestreo, ni muchísimo menos hacemos un desacomodo de la Mirena tomando un Papá Nicolau. Doctora, al no tener estrógeno los DIUs y la mujer sigue ovulando normalmente, usted dice que la mujer puede sentir incluso cuando está ovulando. Puede generarle dolor, incluso aún con el DIU. La ovulación, si es muy sentida, pues sí sabes que puede sentirse, ¿verdad? Algo de cólico menstrual y como el mismo cólico, entonces pues no deja de ser posible que sí. Y con la misma té de cobre también, porque las pacientes usuarias de té de cobre pues van a tener, ¿verdad?, la ovulación. Entonces el tener el dispositivito ahí tal vez sí puede generar un poquito de incomodidad en esos días de la ovulación. Ok, nos comentaba una de las televidentes, Yeltsin, que si se podía utilizar estos dispositivos en un útero invertido, pero no sé si hay alguna otra condición, usted decía que no había problema, pero hay alguna condición en el útero que más bien no permita el uso de estos dispositivos. Efectivamente, son las pacientes que tienen malformaciones uterinas. Entonces, pues si hay, ¿verdad?, malformaciones uterinas que probablemente una paciente a la altura de necesitar planificación ya debe haber sabido que la tiene, porque uno nace con eso. Entonces, en sus primeras revisiones se han podido dar cuenta. Entonces, hay condiciones que hacen que el útero esté como dividido en dos, que hayan tabiques. Esas son pacientes que efectivamente no van a poder usar, es porque no tienen una cavidad uterina normal, ¿verdad? Pero esos son, pues, casos muy excepcionales. Es muy difícil que una paciente a la altura de los 20, 30 años no se haya dado cuenta que tenía una malformación. De todas formas, pues, la valoración previa de la misma es la que nos permite poder saberlo. Entonces una paciente no llega a colocarse un dispositivo, una paciente llega a valorar si se puede colocar un dispositivo. Ok. ¿Es para mujeres de cualquier edad? De cualquier edad. Eso es una muy importante pregunta porque también se ha tenido mucho el tabú de que la paciente muy joven, las adolescentes o pacientes que no han tenido hijos no se pueden colocar el dispositivo y eso, bueno, de hecho la versión Jaides, que es mucho más pequeña, se ha mucho enfatizado para pacientes más jóvenes porque tienen un tubito insertor más pequeño y el dispositivo es milimétricamente más pequeño, pero es de verdad un medicamento favorable para la gran mayoría de las mujeres con esas tasas de eficacia y esa despreocupación. Si nosotros nos ponemos a pensar en un perfil igual epidemiológico, cómo podemos hacer para evitar el embarazo en adolescentes, que no es una mentira para ningún país. Disminuir las tasas de embarazo en adolescentes es una meta para cualquier sistema de salud pública. Colocar un dispositivo de estos donde la chiquilla no tiene que estarse acordando, esa es la que más va a fallar. De hecho, se considera que esas pacientes son las que más se apegan al medicamento porque en comparación a edades más maduras, donde vos te puedes acordar más fácilmente, pues esas chiquillas están en otras. Entonces, de seguridad es seguro, es eficaz y para la chiquilla va a ser mucho más cómoda. Nos vamos a la otra versión de las dos, digamos, extremos de la edad fértil. Tenemos las adolescentes y tenemos las mujeres en etapa perimenopáusica. También tenemos muy comúnmente pacientes que entrando a la menopausia te dije anteriormente, la menstruación se va del todo con la menopausia, pero no es que se va la gran mayoría de un día para otro. Simplemente empiezan a haber algunos cambios hormonales que empiezan a hacer sangrados incluso a veces irregulares. Entonces tenemos pacientes que sangran 10 días, paran 2, vuelven a sangrar 10 días y simplemente lo que están es cercana a la menopausia. Pero no sabemos cuánto le va a durar eso. Eso se llama pues esta perimenopausa. Hay pacientes que les duran años y hay pacientes que han tenido que operarse porque el sangrado es tan fuerte que empiezan a anemizarse y todo. Y es simplemente porque están en el estado perimenopáusico. Ponerles una Mirena es la solución. Entonces, no solamente hemos salvado pacientes de quirófanos por mioma, sino que también hemos salvado pacientes del quirófano por sangrados previos a la menopausia que no pudieron ser controlados con ningún otro medicamento y la Mirena es la salvación, digamos. Entonces, tenemos que estar seguros que es un medicamento que se puede utilizar en cualquier edad. Sin hijos,
adolescentes, perimenopáusicas, siempre con una adecuada valoración médica anterior, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas a todas las televidentes. Un gusto tenerla por primera vez aquí en la casa. Muchas gracias. Si usted desea contactar a la doctora Alejandra Barbosa, le recuerdo que ella es ginecóloga y lo puede hacer al WhatsApp 7025-9935. 7025-9935. 34. Ahí está en pantalla, correcto, como está. 7025-9934. O también puede llamar al 4001-5594. Ese es el otro número para el que usted también puede contactarla. Muchas gracias. Que tenga feliz Navidad, doctora. Igualmente a ustedes.